Esta es mi sangre, milagros de la Eucaristía. Milagro de la Eucaristía de Monseigneur Isaac, Bélgica 1405. Hola familia y bienvenidos, somos Bob y Penny Lord y estamos felices de invitarlos a peregrinar con nosotros a Bélgica para compartir con ustedes un milagro de la Eucaristía muy especial que el Señor nos ha dado para que lo reverenciemos en el Santísimo Sacramento más fervorosamente. Estamos en la ermita de Monseigneur Isaac, un milagro de la Eucaristía, inusual en Bélgica, a 15 millas al sur de Bruselas. Hemos venido a filmar, llevarles y compartir con ustedes un milagro eucarístico. El Señor de nuevo nos llama a llevar un mensaje aún mayor. En la capilla donde el milagro de la Eucaristía se muestra en su custodia, también se encuentra en otras dos capillas una reliquia de la verdadera cruz y una espina de la corona que el Señor llevó. Nuestro Señor se le apareció a Juan del Bosque como el Señor sangrante, nuestro Señor torturado, nuestro Señor pidiendo por un juez y un doctor. Y aquí tenemos estos dos símbolos, el símbolo de la cruz y el símbolo de la espina. Yo creo que el signo aquí es reverencia. La razón de que el Señor vino aquí es que no es reverenciado en su cuerpo y su sangre, y por eso dio el regalo de un milagro eucarístico y la corona de espina junto a una reliquia de la Veracruz. Yo creo que el Señor nos está diciendo aquí hoy: reverencien mi cuerpo y mi sangre. Cuando este milagro ocurrió, ¿el sacerdote creía? Yo no sé. Yo creo que en su inteligencia él aceptaba que Jesús estaba totalmente presente en la Eucaristía, pero yo creo que es lo mismo que pasa con un amor antiguo. Muchas veces lo tomamos como una rutina, y él estaba tomando el altar como una rutina, estaba tomando su ministerio como una rutina, estaba tomando el milagro que ocurría a través de sus manos consagradas como una rutina, y el Señor se sentía herido. Una vez más, él era herido porque él no era posiblemente la parte central de la vida de este sacerdote. ¿Es él la parte central de tu vida? ¿Lo tomamos como una rutina? ¿Lo más importante en nuestra vida es el recibirle?
aquí en la iglesia del milagro de Boa, Señor Isaac, hemos encontrado otro milagro. Nosotros decimos, donde quiera que esté el Señor Jesús, donde quiera que esté el Hijo, vas a encontrar a la Madre. Donde quiera que encuentres a la Madre, vas a encontrar al Hijo. Por lo tanto, hemos venido aquí para reafirmar lo que hemos creído por los últimos 2000 años, que nuestro Señor Jesús está totalmente, realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Santa Eucaristía, y hemos encontrado un milagro de la intervención de la Madre. Lo que hemos encontrado aquí es que la capilla está actualmente construida en honor de Nuestra Señora de la Gracia y de los Consuelos, y la gente de este pueblo viene a orar fervorosamente por gracias. Es una capilla muy pequeña y en 1336, cuando la plaga desoló a Europa, los habitantes de aquí tomaron la efigie de Nuestra Señora y la llevaron en procesión hasta el pueblo de Isaac, que es el pueblo próximo, y oraron por la intervención de la Virgen para que el pueblo no fuera destruido por la plaga. Ellos tenían miedo, la gente de este pueblo tenía mucho temor, y encontramos que entonces la Virgen trajo a la gente para acá, donde se encuentra el milagro eucarístico. Simplemente oraron. Y lo que encontramos aquí es lo que ha podido continuamente nuestra Madre por los últimos 2000 años, oración. Ellos oraron. Nosotros tenemos una plaga hoy que está tratando de aniquilar al mundo. Estamos obedeciendo a la Santísima Virgen. Estamos acudiendo a su Hijo, adorándolo, clamando por su misericordia. Si funciono aquí, puede funcionar en tu vida. El joven a quien el Señor decidió entregarle el regalo del milagro eucarístico fue el señor de Isaac. Era un descendiente de otro señor de Isaac, quien había construido esta capilla en honor de Nuestra Señora. Su nombre fue Juan de Bois, o Juan de los Bosques. Juan no era una mala persona, él practicaba la religión de su familia, que era la católica, pero como muchos otros, en particular la nobleza, era católico solo de nombre, nada de espíritu o de la fe del Padre estaba en su mente. Era la estación de la primavera. Juan no necesitaba ninguna excusa para distraerse de las cosas religiosas, pero la primavera era la excusa perfecta para pasar en los males del corazón. El martes antes de Pentecostés, él dormía plácidamente en su cama. Era más o menos medianoche, y no podemos especular acerca de qué estaría soñando, pero sí podemos asumir que no era nada que le pudiera preparar para lo que iba a suceder. Él sintió una fuerte voz que lo llamaba a despertar. Cuando el joven abrió sus ojos y vio ante sí un hombre joven de cerca de 30 años, vestido de azul, y en la cabeza como un casco de luz. La luz rodeaba al joven, su cara estaba triste, sus ojos penetraron a Juan causándole que se despertara rápidamente. Juan estaba asombrado con este hombre y con la hora y su aparición inexplicable en su cuarto. Juan le preguntó qué quería. Antes de contestarle, el joven abrió su abrigo y vio que su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y heridas sangrantes. Juan trató de alejarse, pero no pudo quitar sus ojos del costado del hombre. Este había sido brutalmente golpeado. Los ojos del hombre joven hirieron a Juan de nuevo y finalmente habló. Mira cómo me han tratado. Busca un doctor y un encargado de la justicia, alguien quien defienda mi causa. Juan estaba atónito, asombrado, su mente no funcionaba, le era muy difícil funcionar, le costaba trabajo entender el profundo dolor que él sentía al mirar al cuerpo brutalmente apaleado de este joven. Él trató de disculparse de que no había ningún doctor disponible para que viniera a su casa a esa hora de la noche, y al encontrar a un juez o a alguien del gobierno que le ayudara con lo malo que le había sucedido, le recordaba
las veces que había usado injustamente su alta influencia en encubrir un mal hecho. En este momento, sin embargo, la verdad de su posición le forzaba a decir que no sabía cómo podía ayudar a este invitado a la fuerza a recibir justicia. El joven no mostró ningún signo de contrariedad. Continuó hablando mientras Juan permanecía callado. Tú puedes encontrar un doctor muy fácil si tú supieras a dónde buscarlo. Y prosiguió: ¿cómo no voy a estar cubierto de heridas si me hacen nuevas heridas todos los días? El joven abrió su ropaje aún más amplio y se pudo ver una enorme herida en su costado bajo el corazón. Dijo: esta es la que me da más tormento. Juan de los Bosques estaba sin palabras. Él continuaba sin entender al joven parado delante de él. El hombre cerró sus ropas y le dijo: si quieres darme algún remedio, por lo menos pon tu mano en mis heridas para aliviarme. Haz lo que puedas, yo te estaré agradecido hasta que encuentres algo mejor, y yo salvaré al mundo. Diciendo esto, desapareció. No hay indicio alguno de que Juan tocara la herida del joven. No sabemos si él habló a alguien de esto el próximo día. Lo único que sabemos por seguro es que Juan fue sorprendido de nuevo la próxima noche cuando fue visitado por el joven nuevamente. El hombre se le apareció a Juan más o menos de la misma forma que lo hizo la noche anterior, enseñándole las llagas de nuevo, al tiempo que le expresaba su disgusto por no haber hecho nada por aliviar estas heridas. Él también le dijo: ¿tendré que ponerme disgustado también contra el mundo que permanece sordo a mis lamentos? Juan no respondió. Es posible que no supiera realmente quién era este hombre y qué le estaba tratando de decir. Al día siguiente, sin embargo, él comenzó a reaccionar y compartió esta experiencia con miembros de su familia. Esta acción no fue muy productiva. Muchos de ellos hicieron comentarios de que había estado fiestando mucho o que de seguro comió algo que le había hecho daño. Ellos no creyeron ni una palabra de lo que él dijo. Su misma convicción no era muy fuerte, pero él no podía apartar la figura de este hombre joven con sus llagas de su mente. La visión podía volver esa noche y le pidió a su hermano que durmiera con él en su cuarto. Él necesitaba la comprobación de alguien. ¿Pasaría de nuevo esta noche o sería víctima de su propia mente? Esa noche el joven se apareció a Juan de nuevo. Esta noche Juan, fortalecido por la presencia de su hermano en el cuarto, le habló brevemente a la visión. Si yo llamara a un doctor para que te atienda, ¿a dónde lo debo enviar? No sé quién eres ni dónde vives. Al fin el joven supo que Juan estaba captando algo. Él le contestó que tomara la llave de la capilla y fuera. Tú me encontrarás dentro y sabrás quién soy. Cosas muy extrañas sucedieron. Juan se encontró en éxtasis. Hoy le llamaríamos una experiencia fuera del cuerpo. Él se vio a sí mismo dejar su cuerpo. Fue transportado por una fuerza celestial a la capilla. Su atención fue enfocada en el crucifijo que se encontraba en la parte superior del altar y que mostraba al Señor Jesús cubierto de heridas abiertas, siendo la mayor la del costado, bajo el corazón. La imagen era casi exacta a la del joven que lo había visitado 3 veces. Finalmente él entendió que había sido el Señor Jesús quien había venido a él y su corazón fue lleno del Espíritu del Señor. Las puertas de su mente se abrieron y él pudo entender todo lo que el Señor le había tratado de decir.
El éxtasis había terminado y había vuelto a su propia cama. Su corazón le latía furiosamente. Trató de preguntarle a su hermano qué cosa había visto, pero el hermano se había dormido. Juan no fue capaz de compartir con su hermano todas estas cosas que le habían pasado. Despertó a su hermano y le llamó la atención por no haber estado despierto para protegerle y le confió lo que le había sucedido. Las cosas cambiaron y Juan se encontró en la posición del joven tratando de explicar a su hermano que se había dormido y que no podía entender nada de lo que Juan le decía. Juan se quedó en gran excitación por todo el resto de la noche. No pudo dormir. No estaba muy seguro de qué haría el próximo día, pero sabía que definitivamente tenía que hacer algo. Se había comprometido totalmente con el Señor y lo que éste pidiera de Juan se lo iba a dar. Cuando el Señor decide moverse, la tierra se mueve y todas las demás cosas con ella. Las cosas comenzaron a ordenarse, todas las piezas se pusieron en orden. El párroco de la iglesia local, Pedro Hoss, tuvo una locución interior, una voz interior durante esa noche. La voz celestial le dijo: Pedro, ve a la capilla de Boaz, Señor Isaac, mañana por la mañana y celebra la misa de la Santa Cruz. Él no estaba encargado de celebrar la misa esa mañana porque le tocaba celebrar una misa de aniversario en la tarde. En adición, había celebrado misa en la capilla 3 días antes, por lo tanto, esto no era algo que se hacía normalmente. Pero Pedro Hoss era un hombre de fe y de obediencia, y no era importante que no entendiera lo que sucedía. Él había sentido que el Señor había hablado, y él simplemente obedecía. Él llegó temprano en la mañana y comenzó a caminar por el bosque en dirección a la capilla de Boaz, Señor Isaac. En cuanto llegó, abrió la capilla y tocó la campana para avisar a los fieles del lugar que se iba a celebrar misa enseguida. Los fieles comenzaron a caminar a la iglesia, pero el primero en entrar, aunque no era un extremo para la gente, era un extraño para la iglesia, pues era Juan de Boaz, quien tampoco estaba muy seguro de por qué estaba allí. Cuando llegó el momento del ofertorio, el sacerdote tomó el corporal y lo puso preparado para la consagración. Cuando comenzó a orar, el sacerdote notó que un pedazo de hostia se había quedado en el corporal, la cual se había consagrado el martes anterior durante la misa. Era el mismo día en que el Señor se le había aparecido a Juan por primera vez. Un gran temor se apoderó del sacerdote, pues se dio cuenta de que se había tenido que quedar sin consumir durante la misa y que se había quedado ahí después de terminar la celebración. Él trató de retirar la hostia de la tela para consumirla después de la consagración. Sin embargo, parecía que la hostia se había pegado al corporal y no la podía remover. Al tratar de hacerlo, de la hostia comenzó a manar sangre fresca. La hostia no cambió de apariencia, pues permaneció blanca, pero la sangre corría por todo su alrededor. El sacerdote sentía que sus pies no lo iban a sostener. Él sentía que todas sus fuerzas se le iban. El local comenzó a darle vuelta. Él se aguantó del altar para no caer. Juan de Boaz se dio cuenta de lo que sucedía y corrió al altar. Padre, no tenga miedo. Este es un milagro que viene de Dios. El sacerdote miró a Juan con prejuicio al principio, pero al mirar en los ojos de Juan algo vio y le ayudó a seguir. Se compuso y continuó la misa. En el corporal seguía sangrando la hostia y la reemplazó por uno nuevo. Sin embargo, no podía dejar de mirar el corporal anterior durante la misa y notó que la cantidad de sangre crecía. Después de la misa verificó que el corporal, la hostia seguía sangrando, la hostia seguía blanca en su apariencia, nadando en un charco de sangre. Todos los miembros de la congregación fueron testigos de este milagro. El sacerdote pensaba que todo era culpa suya por no consumir la hostia anteriormente y no encontrársela 3 días después al celebrar otra misa, pero eso no era lo que había ocurrido.
La sangre continuó manando de la hostia por 5 días hasta el martes de Pentecostés. No era un río, pero manaba constantemente. Cuando finalmente se detuvo, cubría una área de aproximadamente 3 por 6 pulgadas del corporal. Unas pocas semanas después se había secado completamente. El obispo hizo una investigación del milagro de la Eucaristía y autentificó la veracidad del mismo. A él se le explicó que se trató de lavar la sangre del corporal, se hizo todo lo que se pudo para detenerla, se utilizó detergente, se utilizó leche, se probó con leche, con detergentes, con jabón, se trató de limpiarlo y la mancha no salió. Finalmente se proclamó que se tenía un milagro de la Eucaristía. Inmediatamente las peregrinaciones comenzaron a llegar y se han continuado hasta el día de hoy. Muy bien, ahora déjenme decirle una cosa. Es una cosa terrible, pues los calvinistas destruyeron la iglesia. ¿Ven cómo el Señor trabaja? Él nunca deja que nada se termine. Él tomó lo negativo del hecho de la destrucción de la iglesia por los calvinistas para construir una iglesia más grande y mejor. Por lo que hoy en día tenemos una iglesia más espaciosa y más hermosa, porque los fieles sabían que aquí hay un milagro eucarístico. Por lo que cuando se reconstruyó la iglesia... Pero también tienen que recordar que el calvinismo quiso terminar con la fe católica. Eso es lo que debemos recordar. Pero hasta hoy no han podido. Lutero quiso cambiar la iglesia desde adentro, pero Calvino la quiso destruir para construir una nueva religión. Por eso quiso destruirlo todo. Lutero creía en la Eucaristía. Él no creía sacramentalmente, pero creía en ella. Pero Calvino llegó a decir que no existía como tal. Es por eso que esto es tan importante, porque los calvinistas querían destruir las evidencias de que el Señor está verdaderamente presente. Eso es por lo que no solo querían quemar la iglesia, lo querían destruir nuestra fe en la Eucaristía. Tenemos en esto un punto muy importante. De acuerdo, estamos en la capilla del milagro eucarístico que fue construida en el año 1445. Para alertarnos de la autenticidad del milagro, debes conocer tu fe para poderla proclamar y defender. Debes estar al tanto de que la reina Helena, la madre del emperador Constantino, fue por toda el área de Tierra Santa, donde el Señor nació, donde murió, Nazaret, por todos los lugares. Y lo primero que ella hizo fue levantar capillas. Y estas están en manos de los franciscanos hasta el día de hoy, en el mismo lugar donde estos hechos del Señor ocurrieron, porque ellos siguen ahí testificando la historia. También preservaron la cruz, la corona de espinas, todo lo que tuvo que ver con el Señor Jesús, para que el mundo tuviera evidencia de nuestro Señor. Así debes saber que esto se remonta al principio, cuando se nos legalizó bajo el emperador Constantino. Piensen por qué todas estas cosas están aquí en esta capilla. La corona de espinas, hablamos de la reliquia de la cruz. ¿Qué pasó en el altar posiblemente hace 20 minutos? Porque el Señor, el que es y que Él siempre será, es un rehacer, un rehacer. Nuestro Señor vuelve a nacer, vuelve a ser crucificado, vuelve a resucitar aquí en el altar. Es un acto que no termina. No sé si recuerdas lo que hablábamos sobre la forma en que se apareció el joven Juan de los Bosques, Juan de Bois. La forma en que se apareció a Juan del Bosque fue en forma doliente, con la corona de espinas en su cabeza. Él sufría. Por eso fue muy apropiado el poner signos del sufrimiento del Señor Jesús aquí junto a este milagro que ocurrió producto de este sufrimiento. Es interesante que nosotros, siendo americanos, estemos aquí, y también es interesante que los calvinistas, si vienen ahora, ven que no destruyeron la iglesia. ¿Qué nosotros tratamos de hacer hoy? Seamos honestos. ¿Queremos cargar nuestras cruces? No. ¿Queremos ser resucitados? ¿Queremos ser regentes de la resurrección? ¿No es verdad? Queremos la alegría de la resurrección, pero tenemos que ser muy honestos. Yo quiero ser aleluya. Yo no quiero ser la cruz. Yo aceptaría la cruz,
pero yo no la quiero. Calvino quiso poner a un lado la cruz, teniendo fuera la cruz. No deja ver a las gentes lo que Él sufrió por ellos, porque si tú miras a Cristo en la cruz, número uno, te das cuenta que te queda un largo camino por recorrer, porque grande es el precio. Cuando tú dices yo soy cristiano, no mires detrás de la cruz, porque todos tenemos que pasar por ella. De nuevo tienes que entender por qué tanto ataque contra la iglesia, por qué Jesús es arrancado de la cruz, por qué nosotros estamos supuestos a imitarlo, Hoy día se encuentran iglesias que ni siquiera tienen la cruz. Tienes barras de metales, algunas de oro y plata, algún diseño, pero básicamente no tenemos cruces. Jesús se ha quitado de la cruz, aún en nuestra propia iglesia. El obispo Chin decía, uno de nuestros héroes, el obispo Chin decía que si él le dijera al Señor, deja la cruz, nosotros creeríamos. Ese es el truco, bájate de la cruz, porque ese es el momento en que fuimos salvos. Un hombre que muere por sus enemigos, esa es nuestra salvación. Cuando los peregrinos vienen aquí, ellos están reafirmando su fe en la redención de Jesús nos trajo cuando fue coronado con una corona de espina y cuando Él cargó su cruz y dio su vida en ella. Estos son los símbolos de nuestra redención y el precio que Jesús pagó. Los peregrinos vienen aquí a reconocer la alegría de sus vidas y si nosotros no afirmamos lo que creemos, en ese caso lo que podemos es quedarnos en silencio. ¿No es verdad? Nos tenemos que quedar en silencio y cuando no se es capaz de hacer silencio es porque la cruz que cargamos es la verdadera cruz del Señor. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.